Buenas tardes, siendo las 12 horas con 57 minutos del día 9 de mayo del año 2026, nos encontramos en la sala número 5 del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Constitucional del Distrito Judicial de Torreón, Coahuila, para llevar a cabo audiencia inicial con control legal de la detención en su modalidad de combo del COE por las causas penales 815/2026, 816/2026, 817/2026, 819/2026 y 820/2026, misma que será presidida por la ciudadana juez Judith Arzago Ramírez. Gracias. Día y hora que se ha señalado por parte del Estado. ¿Quién comparece? Buenas tardes, señoría. Licenciada Blanca Selena Lozano Landeros, agente del Ministerio Público. Gracias. Por parte de la defensa. Gracias, señoría. Buenas tardes a todos. Licenciada Jennifer Valeria Cubiruna, defensora pública. Gracias. ¿Quién más nos acompaña? Señor, su nombre, por favor. Empezamos con usted. ¿Yo? ¿Sí? Mi nombre es Alex Gael Hernández Cornejo. Gracias. ¿Quién más? Ubaldo Duarte Carrera. Gracias. Señor. Juan Carlos García Zamarrón. Gracias. Señor. Fernando Martínez. Fernando. Fernando Rodríguez Martínez. ¿Quién más? Fernando Puente Barrio. Gracias. ¿Su nombre, señorita? Gracias. ¿Le subes un poco el clima, por favor, para que no tengan frío las personas que están aquí detenidas? Señores y señoritas, ustedes comparecen en esta audiencia en calidad de personas detenidas. Dentro de los derechos que ustedes tienen es que cuenten con una defensa técnica adecuada. En esta audiencia los está acompañando la licenciada Jennifer, que pertenece al Instituto Estatal de la Defensoría Pública, es decir, es totalmente gratuito los servicios y el asesoramiento y acompañamiento por parte de dicha defensora. Es su deseo que sea la abogada quien lo represente dentro de esta audiencia. Asimismo, de los datos personales que les tomaron a todos y cada uno de ustedes, solicitaron se establezca de manera reservada, nada más si sus datos son reales y ciertos. Vamos a empezar con Alex. ¿Es tu deseo que sea la abogada quien te represente? Sí. ¿Tus datos son reales y ciertos? Gracias. Ubaldo, las mismas preguntas. ¿Es su deseo que sea la abogada quien lo represente y sus datos son reales y ciertos? Sí. Gracias. Luis Fernando Rodríguez. ¿Y es deseo de que sea la abogada la quien lo represente? Con voz fuerte, por favor. Sí. Gracias. Luis Fernando Puentes. Sí. Gracias. Juan Carlos García. Sí. ¿Y mi lady? Más fuerte, por favor. Sí. Gracias. Abogada, ¿acepta y protesta el cargo? Acepto y protesto sin de acuerdo con las circunstancias de las cartas de investigación y puedo platicar con cada uno de ellos antes de iniciar la audiencia. Gracias. Entonces, verificadas las condiciones, se declara aperturada la presente audiencia, en las cuales han sido peticionadas por parte de la fiscal para controles de detención. Es por ello que le concedo el uso de la voz. Adelante, por favor. Gracias, señoría. Primeramente, para justificar la detención de Axel Gael Hernández Cornejo y de Ubaldo Duarte Carrera, se cuenta con un informe policial homologado suscrito por solamente es por Carlos Es Ubaldo y Axel, ¿verdad? Alex. Sí, una disculpa, señoría. Para justificar esta detención se cuenta con un informe policial homologado suscrito por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes nos informan que el 6 de mayo del 2026 a las 11 horas con 25 minutos se encontraban realizando servicios de seguridad, prevención y vigilancia, así como de labores de investigación, y refieren que circulaban por la calzada 20 de noviembre en la colonia Cerro de la Cruz de esta ciudad de Torreón, Coahuila. Refieren que observan 10 metros delante de la unidad a dos personas del sexo masculino, a los cuales describen físicamente y de vestimenta, y refieren que se encontraban forcejeando y empujándose entre sí, lanzándose golpes, por lo cual refieren los elementos que al ver estas conductas de manera preventiva se dirigen hacia donde se encontraban, deteniendo la marcha a la unidad específicamente sobre la calzada 20 de noviembre
al exterior del domicilio marcado con el numeral 54 en la colonia Cerro de la Cruz de esta ciudad de Torreón, Coahuila, que una vez que descienden de la unidad se identifican y refieren que estas personas tienen conductas agresivas en contra de los elementos, ya que les lanzan golpes y les gritan como chingan culeros, pinches policías mierda, ya vienen a mamar, por lo cual con el uso racional de la fuerza logran neutralizar a ambos, y el primer masculino manifestó llamarse Ubaldo Duarte Cabrera. Al practicarle una inspección en su persona de manera preventiva, le localizan en la bolsa delantera derecha de su pantalón 4 bolsitas en color negro que contenían piedra cristalina y granulada con características del cristal, y el segundo masculino manifestó llamarse Alex Gael Hernández Cornejo, y también al practicarle una inspección en su persona de manera preventiva le localizaron en la bolsa delantera izquierda de su pantalón 9 bolsitas tipo Ziploc también en color negro que contenían piedra cristalina y granulada con características del cristal. A las 11:35 le informaron que quedaba detenido por el delito de posesión de narcóticos. Les informan los derechos que les asisten y sus detenciones quedaron registradas con los folios con terminación 49 para Ubaldo y 50 para Alex. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público el día 6 de mayo del 2026 a las 13:24 y fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional a las 12:55 del día 8 de mayo del 2026. De acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos número 4626 del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, concluyó que las sustancias que les fueron localizadas a ambas personas dieron positivo al narcótico metanfetamina, conocido como cristal, por lo que hace a lo que le fue localizado Ubaldo con un peso neto de 580 miligramos y lo que le fue localizado a Alex con un peso neto de 1110 miligramos. Continuando con la detención de Luis Fernando Rodríguez Santana, que aquí en audiencia dijo que se apellidaba Rodríguez nada más. Rodríguez Martínez. Rodríguez Martínez. Su detención se justifica con un informe policial homologado suscrito por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, del Grupo de Reacción Torreón, quienes informan que a las 19:19 del 6 de mayo del 2026 se encontraban realizando servicios de seguridad, prevención y vigilancia. Refieren que transitaban por la calle Coahuila, antes del cruce con la calle Emiliano Zapata, esto en el ejido La Unión de Torreón, Coahuila. Refieren que en la esquina oriente de estas dos vialidades observan a un masculino, al cual describen físicamente y de vestimenta, y refieren que tenía una pipa de cristal de la cual estaba fumando, por lo cual refieren los elementos que al ver esta conducta y saber que las pipas son usadas para el consumo de narcótico, se dirigen hacia donde se encontraba, y que el masculino, al percatarse de la presencia de la unidad, lanza la pipa al suelo, la cual se quiebra, y una vez que tienen contacto con él, se identifican como elementos policiales. Refieren que le cuestionan qué era lo que estaba haciendo y le solicitan sus generales, y refieren que sin responder los cuestionamientos, les empieza a lanzar golpes a los elementos, por lo cual una vez que logran neutralizarlo con el uso racional de la fuerza, le indican que le iban a realizar una inspección en su persona, y al realizar esta le localizan en la bolsa delantera derecha de su pantalón una bolsa de plástico transparente sellada al calor que contenía piedra cristalina y granulada con características del cristal. Esta persona manifestó llamarse Luis Fernando Martínez Santana, y a las 19:29 le informaron que quedaba detenido por el delito de posesión de narcóticos. Le informan los derechos que le asisten, y su detención queda registrada con el folio con terminación 105 en el Registro Nacional de Detenciones. Fue puesto a disposición del Ministerio Público el día 6 de mayo del 2026
a las 20 horas con 20 minutos y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional a las 15 horas con 10 minutos del día 8 de mayo del 2026. De acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos número 7239, una disculpa, señoría, el número de oficio es 4632 del 2026, de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, en el cual concluyó que esa sustancia dio positivo a metanfetamina en un peso neto de 4.950 miligramos. Continuando con la detención de Luis Fernando Puentes Barrios, se justifica con un informe policial homologado suscrito por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de nombres Jorge Yadir Almanza Rodríguez y Eduardo Yadier Quesada Salazar. Ellos informan que el 6 de mayo del 2026 a las 13 horas con 45 minutos se encontraban realizando labores de investigación. Refieren que circulaban a baja velocidad de aproximadamente 15 kilómetros por hora en dirección de suroriente a norponiente por la calle del Huachinango del fraccionamiento. ¿Suroriente a norponiente? Sí, señoría. ¿Calle? Del Huachinango. Esto en el fraccionamiento Rancho Alegre del Torreón, Coahuila. Refieren que se percatan que 15 metros delante de la unidad, en la acera derecha, según su circulación, al exterior de un domicilio de fachada de color blanco, se encontraban dos masculinos, refiriendo que el primero vestía playera blanca con negro, short de color gris, tenis blancos, de tez clara, de complexión delgada, y que este tenía en la mano izquierda una bolsa transparente con contenido negro. Mano izquierda, bolsa transparente. Ajá, con contenido negro. Y que el segundo masculino Sí. vestía playera gris, pantalón de mezclilla azul, tenis blancos, que era de complexión delgada, de tez morena, con bigote y pelo casi a rapa. Refieren que se percatan que el primer masculino, de playera blanca con negro, sacó con la mano derecha del interior de la bolsa que tenía en su mano izquierda diversas bolsitas en color negro. Refieren los elementos que son de las que usualmente se utilizan para la distribución de narcóticos y que se las entregó al segundo masculino, es decir, al de playera gris. Que este masculino de playera gris recibió estas bolsitas con la mano derecha y que este masculino de playera gris también se percata de la presencia de la unidad y refieren los elementos que en ese momento tira al suelo las bolsitas que previamente le había entregado el masculino de playera blanca con negro y que al tiempo gritó: "Ya nos cayó la policía". Que en ese momento el de playera gris emprende la huida en dirección al norponiente y que al llegar a la calle del Tiburón Tigre vira hacia el nororiente, mientras que la diversa persona de playera de color blanco con negro refieren los elementos que tarda en reaccionar y que se guarda entre sus ropas en la cintura del lado izquierdo la bolsa descrita que tenía en su mano izquierda y que con la mano derecha saca entre sus ropas de su cintura del lado derecho una navaja, que intenta correr, pero refieren los elementos que al ver esta conducta y ver la forma de reaccionar ante la presencia policial, pues de inmediato detienen la marcha a la unidad donde éste se encontraban, en el cual descienden de la unidad. Refieren que le tapan el paso exactamente en la calle del Huachinango, al exterior del domicilio marcado con el número 107-A del fraccionamiento Rancho Alegre de Torreón, Coahuila. Refieren los elementos que una vez que descienden, el elemento Eduardo Yadier le da persecución al de playera gris, mientras que el elemento Jorge Yadir Almanza le pide al masculino de playera blanco con negro que le entregara la navaja, el cual refiere hace caso omiso, que le empieza a gritar: "¿Qué quieren aquí, culeros? Nomás andan mamando, váyanse a la verga",
no saben lo que les puede pasar si no se van, y que el elemento Jorge Yadir le solicita que se tranquilice. Refiere que el masculino hace caso omiso, que se lanza en su contra tirándole navajazos y que le gritaba: no me van a llevar, culero, primero te mato, y que una vez que logra neutralizarlo con el uso racional de la fuerza, le asegura de la mano derecha una navaja en color negro con hoja metálica afilada de aproximadamente 15 centímetros de largo, y que en ese momento había regresado al lugar el elemento Eduardo Yadier, quien refirió que no había logrado darle alcance al masculino de playera de color gris, pues refirió que este le llevaba ventaja, ya que había ingresado a un domicilio de fachada de color verde con guindos y número exterior visible sobre la calle del Tiburón Tigre, y que había tocado en ese domicilio en diversas ocasiones y que no había sido atendido por nadie. Por lo cual, una vez esto, el elemento Jorge Yadir refiere que le coloca aros de sugestión al masculino de playera de color blanco con negro, le solicita a sus generales y este manifestó llamarse Luis Fernando Puente Barrios. Asimismo, le indicó que le iba a realizar una inspección en su persona al estar ante la posible comisión de un hecho delictivo, y refiere que al realizar esta le localiza fajada en su cintura del lado izquierdo una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior 11 bolsitas tipo Ziploc en color negro translúcido que contenían piedra cristalina y granulada con características del cristal. Asimismo, el elemento Eduardo Yadier refiere que en ese momento asegura del suelo las bolsitas que había tirado el masculino de playera gris, que previamente le había entregado el de playera blanco con negro, siendo 3 bolsitas tipo Ziploc en color negro translúcido que contenían piedra cristalina y granulada con características del cristal. Por tal motivo, a las 13 horas con 55 minutos le informaron a Luis Fernando Puente Barrios que quedaba detenido por el delito de posesión de narcóticos. Le informan sus derechos y su detención queda registrada con el folio con terminación 60 en el Registro Nacional de Detenciones. Asimismo, fue puesto a disposición del Ministerio Público el día 6 de mayo del 2026 a las 15 horas con 45 minutos y fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional a las 15 horas con 10 minutos del día 8 de mayo del 2026. De acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos con número de oficio 4636 del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, de fecha 7 de mayo del 2026, concluyó que las sustancias que le fueron localizadas a Luis Fernando en su persona dio positivo al narcótico metanfetamina, conocido como cristal, con un peso neto de 1478 miligramos, y lo que fue localizado en el suelo que Luis Fernando entregó a la persona descrita dio positivo también a metanfetamina en un peso neto de 310 miligramos. Continuando con la detención de Juan Carlos García Zamarrón, se cuenta con un informe policial homologado suscrito por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad de Torreón, Coahuila, en el cual nos informan que el 6 de mayo del 2026 a las 19 horas con 7 minutos se encontraban realizando servicios de seguridad, prevención y vigilancia. Refieren que transitaban por la calle Campo de Lantanas. ¿Campo de qué, perdón? Lantanas. Lantanas. Antes del cruce con la calle Campo de las Camelias del fraccionamiento Hacienda Santa María de Torreón, Coahuila. Refieren que observan en la esquina norponiente de estas dos vialidades a un masculino al cual describen físicamente y de vestimenta. Refieren que éste se encontraba orinando en la vía pública y por tal motivo se dirigen hacia donde se encontraban, en el lugar ya indicado, que una vez que descienden se identifican con él, le hacen del conocimiento sobre su falta administrativa, le solicitan sus generales y manifiesta llamarse Juan Carlos García Zamarrón. Asimismo, refieren que en ese momento la persona empieza a tomar una conducta agresiva en contra de los elementos, gritándole: se pasan de verga, ya ni me ardejan, culeros,
por lo cual se le solicita se tranquilice, hace caso omiso, ya que se lanza los golpes en contra de los elementos, y una vez que logra neutralizarlo, se le indicó que se le iba a realizar una inspección en su persona. Al realizar esta, le localizan en la bolsa izquierda de su short una bolsa de plástico que contenía piedra cristalina y granulada con características del cristal, así como una bolsa transparente que contenía hierba verde y seca con características de la marihuana. A las 19 horas con 17 minutos le indicaron que quedaba detenido por el delito de posesión de narcóticos, le informan los derechos que le asisten y su detención queda registrada con el folio 102 en el Registro Nacional de Detenciones. Fue puesto a disposición del Ministerio Público el día 6 de mayo del 2026 a las 20 horas con 30 minutos y puesto a disposición del órgano jurisdiccional a las 15 horas con 10 minutos del día 8 de mayo del 2026, y de acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos número 4628 del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, concluyó que la sustancia que le fue localizada a dicha persona dio positivo al narcótico metanfetamina conocido como cristal, con un peso neto de 8.090 miligramos, y por lo que hace a la hierba que le fue localizada, dio positivo a marihuana en un peso neto de 4.7 gramos. Y finalmente, por lo que hace a la detención de Milady Azenet Duarte Puentes, esta se justifica con un informe policial homologado suscrito por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes informan que el 6 de mayo del 2026 a las 11 horas con 50 minutos se encontraban realizando servicios seguridad, prevención y vigilancia, así como labores de investigación. Refieren que circulaban por la calle 20 de noviembre antes de llegar al cruce con la calle Caras, esto en la colonia 20 de noviembre de Torreón, Coahuila. Refieren que observan específicamente en la esquina sur de estas dos calles. ¿Qué colonia, perdón? 20 de noviembre. Gracias. Que en la esquina sur de estas dos vialidades observan a una femenina, a la cual describen físicamente y de vestimenta, la cual refieren se encontraba fumando de un foco, y que al percatarse esta de la presencia de la unidad, avienta el foco hacia la azotea de un domicilio y que les empieza a gritar: ¿qué vergas quieren aquí, culeros? Nomás vienen a cagar la verga. Y que por tal motivo los elementos detienen la marcha de la unidad en el lugar donde ella se encontraba, que una vez que descienden de la unidad, una de los elementos se identifica con ella y le cuestiona qué era lo que estaba fumando. Refieren que en ese momento se pone agresiva, ya que empuja al elemento, y una vez que logra neutralizarla, manifestó llamarse Milady Azenet Duarte Puentes. Se le indicó que se le realizaría una inspección en su persona, y al realizar esta le localiza en la bolsa trasera derecha de su short 11 bolsas tipo Ziploc semitransparentes que contenían piedra cristalina y granulada con características del cristal. Por tal motivo, a las 12 horas le informó que quedaba detenida por el delito de posesión de narcóticos, le informan los derechos que le asisten y su detención quedó registrada con el folio con terminación 47 en el Registro Nacional de Detenciones. Fue puesta a disposición del Ministerio Público el día 6 de mayo del 2026 a las 13 horas con 54 minutos y fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional a las 13 horas con 10 minutos del día 8 de mayo del 2026. De acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos con número de oficio. Perdón, fiscal, ¿me puede señalar otra vez las horas de la puesta a disposición y de la con usted y la puesta a esta autoridad? La puesta a disposición del Ministerio Público es a las 13 horas con 54 minutos. Ah, 54. Y a las 13:10, sí. Aquí al juzgado, sí, ya. Y de acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos número 4634 del 2026, de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, concluyó que la sustancia que le fue localizada a dicha persona dio positivo a metanfetamina en un peso neto de 2.603 miligramos. Por tal motivo… ¿Cuánto, perdón? ¿2.603? 2.603 miligramos.
Por tal motivo, señorías, solicitamos califique y ratifique legal cada una de las detenciones ya mencionadas, todas por el delito de posesión simple de narcóticos, con excepción de Luis Fernando Puentes Barrios, por él sería por suministro de narcóticos, ya que se cumplen los requisitos establecidos en la ley, señoría. Con la finalidad de continuar la audiencia, no me sale hasta... Voy a dar un receso de 2 minutitos para continuar con la audiencia. Se reanuda la grabación. Una vez concluido el receso otorgado por parte de esta autoridad, le pregunto a la defensa si va a ser debate para los controles de detención. Gracias, señoría. Esta defensa no cuenta con algún elemento objetivo para poder entrar a debate. Únicamente solicitamos se verifique si se encuentran reunidos los parámetros del artículo 16 constitucional. Gracias. Entonces procedo a resolver, declarando cerrado el debate correspondiente, que el agente del Ministerio Público ha señalado que dentro de las carpetas de investigación existen como datos de prueba los informes policiales homologados cuyos datos ya fueron especificados por parte de la representación social, no existiendo contradicción planteada por parte de la defensa ni de los datos de identificación, así como tampoco del contenido del citado informe. Por lo tanto, se tiene por cierta la circunstancia de la detención de quien dijo llamarse Ubaldo Duarte Cabrera y Alex Gael Hernández Cornejo. Esto lo anterior de acuerdo a su detención material que se realizó a las 11:35 del día 6 de mayo de la presente anualidad por parte de los agentes de investigación criminal, dejando debidamente registrado su detención a través de los folios con terminaciones 49 y 50 respectivamente. Lo anterior se escuchó y que esta detención se realizó en el exterior del domicilio número 54 de la calzada 20 de noviembre de la colonia Cerro de la Cruz. Lo anterior se escuchó de la argumentación de la Fiscalía, como dichos agentes de investigación criminal, al encontrarse realizando su servicio de prevención y vigilancia ese día 6 de mayo a las 11:25, verifican la presencia de 2 masculinos que se encontraban forcejeando entre sí, circunstancia por lo cual detienen la marcha, se dirigen hacia dichas personas, se identifican como agentes de investigación criminal. Estas 2 personas se tornan agresivos en contra de los propios elementos, circunstancia por lo cual da pie para que ya que los lanzan golpes, los logran neutralizar para realizarle una inspección al señor Ubaldo por la cuestión de seguridad, encontrándole en la bolsa delantera derecha de su pantalón 4 bolsas en color negro translúcido con piedra cristalina y granulada. Y así para Alex también, una vez que le realizaban una inspección en su persona, le localizaron en la bolsa delantera derecha de su pantalón 9 bolsas tipo Ziploc en color negro translúcido con piedra cristalina y granulada, que de acuerdo al dictamen de identificación de narcótico realizado por la perito María de Rocío Tavera Córdoba, se determinó que la sustancia que traía consigo dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata Ubaldo sí contiene metafetamina con un peso neto de 580 miligramos. Asimismo, lo que tenía Alex dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata también era metafetamina con un peso neto de 1.110 miligramos. Para la detención del señor, quien dijo llamarse en ese momento Luis Fernando Rodríguez Santana, y dentro de esta audiencia Luis Fernando Rodríguez Martínez, se establece que la detención material se realizó a las 19:29 del día 6 de mayo de la presente anualidad, y que esto se realizó en la calle Coahuila, antes del cruce de la calle Emiliano Zapato del fraccionamiento de la colonia La Unión de esta ciudad, donde verifican la presencia de una persona masculino por parte de los elementos de Dirección de Seguridad Pública Municipal del Grupo de Reacción, y que este masculino se encontraba fumando de una pipa de cristal. Inclusive cuando verifica la presencia de los elementos, lanza al suelo, la cual se quiebra. Una vez que los elementos se identifican con él y le preguntan por qué razón estaba fumando, no tuvo respuesta, solo lanza golpes hacia los elementos, circunstancia por lo cual lo logran neutralizar. Le realizan una inspección en su persona, localizando en la bolsa delantera derecha de su pantalón una bolsa de plástico transparente sellada a calor, que en su interior contenía piedra cristalina y granulada, y que de acuerdo al dictamen de identificación de narcótico realizado por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, con número de oficio 4632/2026, de fecha 7 de mayo, se determinó que esta sustancia era metafetamina con un peso neto de 4.950 miligramos, y
que entonces esta detención quedó debidamente registrado a través del folio con terminación 105 en el Registro Nacional de Detenciones, quedando entonces ahora la detención de Luis Fernando Puente Barrios por parte de los agentes de investigación criminal en fecha 6 de mayo de la presente anualidad, y esta detención se realizó a las 13 horas con 55 minutos, quedando debidamente registrados a través del folio con terminación número 60. Lo anterior se escuchó y que esta detención se realizó en el exterior del domicilio, marcado con el número 107-A de la calle de Huachinango, del fraccionamiento Rancho Alegre de esta ciudad de Torreón, Coahuila, lugar en donde inclusive fue alcanzado por parte de los agentes de investigación criminal, ya que intentó huir hacia dicha calle, ya que previo a esto ya lo habían visto en la esquina suroriente y norponiente cuando iban transitando ellos de suroriente a norponiente por la calle del Huachinango del fraccionamiento Rancho Alegre, 15 metros antes en la acera del lado derecho de la dirección que ellos iban transitando, en el exterior de un domicilio de fachada blanco, cuando se encontraban dos masculinos, entre ellos uno de playera blanca con negro, chorro color gris, complexión delgado, que en su mano izquierda traía una bolsa de transparente con su contenido en color negro, el cual también otra persona masculino que vestía playera gris en pantalón de mezclilla en color blanco, tenis blancos, de complexión delgada, bigote y pelo a rapa, como la primera persona, es decir, el de playera con blanco con negro, saca con su mano derecha de la bolsa que traía en su mano izquierda diversas bolsas en color negro y se los entrega a la segunda persona de playera gris, que en este inclusive al ver la unidad policíaca tira al suelo estos envoltorios y grita que ya le habían caído la policía para emprender la huida hacia el norponiente, circunstancia inclusive, no obstante que cuando vieron los agentes policíacos esta acción y uno de los elementos trató de dar alcance, no lo alcanzó, siendo este elemento Eduardo, quien de manera posterior al regresar al lugar verifica la presencia de estas tres bolsitas tipo Ziploc en color negro translúcido que se encontraban tiradas en el suelo, mientras que el elemento Jorge Yair, una vez que alcanza a esta primera persona, quien dijo responder al nombre de Luis Fernando Puentes Barrios, inclusive le solicitan una inspección en su persona, ya que previo a esto habían visto cómo esta persona se había guardado entre sus ropas a la altura de la cintura del lado izquierdo esta bolsa de plástico, y de la bolsa derecha había sacado una navaja, la cual trata de agredir a los elementos policíacos, pero sin embargo en el momento de neutralizarlo le localizan en su mano derecha esta navaja con mango negro, y al hacerle la inspección también fajada en la cintura del lado izquierdo una bolsa que en su interior contenía 11 bolsas tipo Ziploc translúcido en color negro, que en su interior contenía piedra cristalina y granulada, y que de acuerdo al dictamen de identificación de narcótico realizado por la perito María Rocío Tavera Córdoba de fecha 7 de mayo de la presente anualidad, se determinó que la sustancia localizada en la persona de quien dijo llamarse Luis Fernando Puentes Barrios lo era metanfetamina con un peso de 1.478 miligramos, mientras que las sustancias que transmitió o suministró a esta segunda persona, que hasta este momento se desconoce, eran 3 bolsas tipo Ziploc en color negro translúcido que también contenían piedra cristalina y granulada, y que de acuerdo al dictamen de la propia perito también era metanfetamina con un peso de 310 miligramos, teniéndose con ello también con la detención de Luis Fernando Puentes Barrios. Para continuar con la de Juan Carlos García Zamarrón, que la detención se realizó a las 19 horas con 17 minutos, quedando debidamente registrados a través del folio con terminación 102, y que esta detención se realizó en calle Campo de Lantanas, antes del cruce de Campo Las Camelias del fraccionamiento Santa María de esta ciudad, verificando la presencia de una persona de sexo masculino, el cual se encontraba orinando en vía pública. Por lo tanto, al acudir los elementos de Dirección de Seguridad Pública Municipal hacia el lugar en donde se encontraba esta persona, se torna agresiva, diciéndoles que se pasaban de verga, que no dejaban ya ni miar, lanzando golpes, circunstancias que le solicitan una inspección en su persona, localizándole en la bolsa izquierda del short una bolsa de plástico
plástico con piedra cristalina y granulada, así como también otra bolsa de plástico transparente con hierba verde y seca. De acuerdo al dictamen de identificación de narcótico realizado por la perito María Rocío Tavera Córdoba, era metanfetamina con un peso neto de metafetamina con un peso de neto de 8.090 miligramos, y la hierba verde y seca era marihuana con un peso de 4.7 gramos, y que esto es también dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata. Para la señorita Milady Azanet Duarte Puentes, también se encuentra justificada su detención material, que se realizó a las 12 horas del día 6 de mayo de la presente anualidad, quedando debidamente registrado a través del número 47 su registro de detención, y que esta detención se realizó en la esquina sur de la calle Jaras de la colonia 20 de noviembre, cuando los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, al estar realizando su recorrido de prevención y vigilancia, además de sus labores de investigación, verifican sobre esta calle 20 de noviembre, antes del cruce de la calle Jaras, a una persona del sexo femenino, la cual estaba fumando de un foco. Al ver la unidad, lo avienta hacia la azotea, empieza a gritar, detiene la marcha los elementos, la cuestiona que porque estaba fumando, se pone agresiva, ya que avienta a uno de los elementos de la agencia de investigación. Circunstancia entonces, y esta conducta agresiva, le realizan una inspección en su persona, localizando en la bolsa trasera derecha del short 11 bolsas tipo Ziploc con piedra granulada y cristalina con características propias del cristal, que de acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos realizado por la perito María Córdoba a través de su oficio 4634 diagonal 2024, se determinó que era metafetamina con un peso de 2.603 miligramos. Atendiendo entonces ante la sospecha razonada de la posible existencia de un hecho que la ley señala como delito, ya que para ustedes, a excepción del señor Luis Fernando Puentes Barrios, lo es la de posesión simple de narcótico, es decir, que al momento de estar al ser detenidos traían consigo dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata un narcóticos de los prohibidos en la Ley General de Salud, que exceden de las dosis que establece la tabla, y que con ello entonces se justifica la hipótesis de flagrancia contenida en el numeral 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, y para el señor Luis Fernando Puentes Barrio el delito de suministro de narcótico, ya que hasta este momento se ha determinado a través de la detención este suministro hacia una tercera persona. Asimismo, se dio cumplimiento por parte de la fiscal el registro nacional de las detenciones de todos y cada uno de ustedes, ya que por parte de esta autoridad escuché y al momento de resolver se volvió a establecer los números de folios correspondientes, dando así el cumplimiento a lo que establece la norma nacional. En consecuencia, se actualiza lo señalado en el artículo 16 constitucional en su quinto y 10º párrafo, ya que la puesta a disposición ante este órgano jurisdiccional, a excepción de Ubaldo y Alex Gael, lo fueron a las 12 horas con 55 minutos del día 8 de mayo del 2026, y Milady Azanet Duarte Puentes lo fueron a las 13 horas con 10 minutos del día 8 de mayo. Para las demás personas sí lo fueron a las 15 horas con 10 minutos también del día 8 de mayo de la presente anualidad, es decir, se respetó el plazo de las 48 horas que debe de prevalecer en la puesta a disposición de cualquier ciudadano sujeto a detención. Derivado de lo anterior, es de ratificarse de legal la detención de todos y cada uno de ustedes. Una vez que se ha ratificado de legal la detención, le pregunto a las partes alguna otra solicitud. Sí, señoría, si me permite por parte de esta defensa. Adelante, por favor. Gracias, señoría. Esta defensa solicita a favor de mi representado Ubaldo Duarte Cabrera, Alex Gael Hernández Cornejo, Luis Fernando Rodríguez Martínez, Juan Carlos García Zamarrón, así como Milady Azanet Duarte Puentes. El beneficio consistente en la extinción de la acción penal consistente en acto equivalente, ya que esta defensa considera que se encuentran reunidos los requisitos del artículo 151 del Código Penal vigente en el Estado, ya que hemos escuchado en esta audiencia que el agente del Ministerio Público inició investigación en contra de los mismos por el delito de posesión simple de narcóticos. A su vez, también, señoría, en cuanto a la multa, estaríamos proponiendo la cantidad de 2.500 pesos, y de esto, señoría, tomando en consideración la situación económica de cada uno de mis representados, estaría solicitando se otorgue un término considerable para estar cubriendo dicha cantidad. A su vez, también, señoría, contamos con información por parte de las unidades cautelares, oficios remitidos por el licenciado Salvador Gómez Mireles, supervisor de dicha unidad, en donde nos indica que ninguno de los ya mencionados cuentan con este tipo de beneficio. Gracias, fiscal. ¿Motivo de oposición? Ninguno, señoría. Gracias.
Señorita, a excepción de Luis Fernando Puentes Barrios, ya les explicó su abogada en qué consiste esta salida alterna y se comprometen en este momento también a cubrir el concepto de la multa que se les vaya a imponer. Ubaldo, ¿ya le explicó su abogada en qué consiste esta salida alterna? ¿Sí? ¿Se compromete a hacer el pago a más tardar el día lunes? Gracias. Alex. Sí, estoy de acuerdo. Luis Fernando Rodríguez. Sí. Juan Carlos. Sí. Y Milady. Gracias. Entonces declaro cerrado el debate y procedo a resolver, siendo que la defensa me está pidiendo como una salida alterna equivalente, de acuerdo al artículo 17 constitucional, prevé estas salidas alternas en cualquier etapa del procedimiento, si bien no se encuentra dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero sí en el Código Penal vigente en el Estado y aplicándole el código, la ley que mejor le favorezca. Es por ello que verifico los requisitos del artículo 151 del Código Penal vigente en el Estado. Por el delito por el cual la fiscal solicitó el control de detención es el delito de posesión simple de narcótico, previsto y sancionados por los numerales 477 y 479 de la Ley General de Salud, en los cuales su medida aritmétrica no excede de 5 años, que establece el numeral 151. Se ha escuchado también no son de los que procede la prisión preventiva de manera oficiosa. Además de ello, también ya se ha escuchado a la fiscal, que representa la salud pública, al señalar que no tiene oposición, que inclusive fue verificada también la información por parte de la unidad de medidas cautelares, en donde nos informa el licenciado Salvador Gómez Mireles que ninguno de estas personas se ha acogido anteriormente a esta salida alterna, es decir, en la primera ocasión. Atendiendo entonces con ello y el compromiso realizado por dichos imputados, se autoriza el acto equivalente con la finalidad de que más tardar el día lunes 11 de mayo de la presente anualidad realicen el pago de la cantidad de 2.500 pesos y que una vez realizado el pago acudan de nueva cuenta con su abogada para que le solicite la terminación del procedimiento penal, ya que si ustedes no realizan este pago, el procedimiento penal puede continuar con sus demás etapas procesales y les pueden imponer medidas cautelares. ¿Cuál es la más gravosa que le pueden imponer? La de la prisión preventiva de manera justificada. Una vez que se ha autorizado esta salida alterna, gírese el oficio al director del Centro Penitenciario Varonil de esta ciudad, así como al inspector de la Agencia de Investigación Criminal, así y como a la unidad de medidas cautelares, para hacerles del conocimiento lo que en esta audiencia se ha resuelto y que se ha autorizado el acto equivalente para que se deje en inmediata libertad solo por lo que esta causa y procedimiento penal que nos ocupa. La cantidad a pagar van a ser la cantidad de 2.500 pesos, señores. ¿Tienen alguna duda o petición de lo que se ha resuelto? ¿Ubaldo? No. ¿Alex? No, para nada. ¿Luis Fernando Rodríguez? No. ¿Juan Carlos García? No. ¿Milady? No. Entonces, ¿para ellos alguna otra petición fiscal? Sería todo, señoría. Defensa. Voy a dar un receso de 5 minutos para que nos alojen, por favor, a dichas personas. Se recesa la grabación. Se reanuda la grabación. Una vez concluido el receso otorgado por parte de esta autoridad, verificando que solamente se encuentra presente el señor Luis Fernando Puentes Barrios, en el cual no me solicitaron alguna circunstancia relativa a su después de su detención. Es por ello que por parte de la defensa, es por ello que le concedo el uso de la voz a la fiscal para continuar con peticiones. Gracias, señoría. Sería permiso para formular imputación y exponer datos de prueba para vinculación a proceso. Claro que sí, señor, ponga atención a lo que le va a decir la fiscal, ya que después de ello le voy a hacer una serie de preguntas. Adelante, por favor. Gracias, señoría. Señor Luis Fernando Puentes Barrios, le informo que se inició una investigación en su contra por hechos posiblemente constitutivos de delito sucedidos el día 6 de mayo del 2026 a las 13 horas con 45 minutos, cuando se encontraba en la calle del Huachinango, al exterior del domicilio marcado con el número 107-A del fraccionamiento Rancho Alegre de Torreón, Coahuila, en compañía de un masculino del cual hasta este momento se desconoce su identidad, que vestía playera gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos, de complexión delgada, de tez moreno, con bigote, pelo casi a rapa, y usted, sin la autorización correspondiente, le entregó a dicha persona descrita 3 bolsitas tipo Ziploc en color negro translúcido que contenían en su interior piedra cristalina y semigranulada con características de la droga conocida como cristal, y dicha persona descrita recibió estas bolsitas para, después de ser sorprendidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, tirar estas bolsitas al suelo, mismas que fueron debidamente aseguradas, y después se dio la huida. Asimismo, al practicar una inspección en su persona, le localizaron a usted
fajada en su cintura del lado izquierdo una bolsa de plástico transparente que contenía 11 bolsitas tipo Ziploc en color negro translúcido que contenían piedra cristalina y granulada con características del cristal, que de acuerdo al dictamen de identificación de narcóticos número 4636 del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, de fecha 7 de mayo del 2026, concluyó que la sustancia que primeramente le fue localizada en su persona dio positivo al narcótico metanfetamina en un peso neto de 1.478 miligramos, y por lo que hace la sustancia que usted suministró a la persona descrita, de la cual se desconoce su identidad, también dio positivo al narcótico metanfetamina conocido como cristal, con un peso neto de 310 miligramos. Asimismo, estos hechos configuran el delito de suministro de narcótico, delito previsto y sancionado en los artículos 473, 475 y 479 de la Ley General de Salud. Con su actuar transgredió el bien jurídico tutelado por la norma que en la especie lo es la salud pública. La forma de intervención que se le atribuye es como autor material doloso en términos de los artículos 34, apartado A, fracción primera, 38 y 39 del Código Penal vigente en el Estado, que quiere decir que esta conducta usted la realizó por sí mismo con conocimiento y decisión. Las personas que ponen en su contra son los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Jorge Yadir Almanza Rodríguez y Eduardo Yadier Quesada Salazar. Asimismo, para justificar este hecho y la probable participación del imputado en el mismo, se cuenta con diversos datos de prueba, de los cuales, señoría, de no existir inconveniente por parte de la defensa, estaría solicitando se tengan por reproducidos los datos de prueba consistentes en el informe policial homologado, así como las entrevistas de testigos de los elementos que realizaron las detenciones, las cuales son de fecha 7 de mayo del 2026, son coincidentes y concordantes con el informe policial homologado, así como el dictamen de identificación de narcóticos. ¿Motivo de oposición? Ninguno. Entonces se dan por reproducidos incorporados dichos datos de prueba. También se cuenta con un dictamen pericial de fijación fotográfica de indicios número 4635 del 2026, de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por la perito María del Rocío Tavera Córdoba, en el cual plasma la existencia de los indicios asegurados con 4 exposiciones fotográficas. También se cuenta con un dictamen pericial en criminalística de campo, de fijación e inspección del lugar del hecho, con número de oficio 4843 del 2026, de fecha 7 de mayo del 2026, suscrito por la perito oficial Perla Lizeth Duarte González, en el cual se constituyó el lugar donde acontecieron los hechos, realiza una inspección del mismo y plasma su existencia con 3 exposiciones fotográficas y una planimetría del lugar. También se cuenta con un certificado toxicológico número 2614 del 2026, de fecha 8 de mayo del 2026, suscrito por el perito médico legista José Luis Vázquez Hernández, en el cual concluye que Luis Fernando Puentes Barrios es farmacodependiente a la metanfetamina. Estos son los datos de prueba con los cuales se solicita se dicta autovinculación a proceso en contra de Luis Fernando Puentes Barrios por el delito de suministro de narcótico, y ya que hasta este momento no hay causa excluyente de delito ni extintiva de la acción penal a su favor. Sería todo, señor. Gracias. Señor Luis Fernando, en primer término le pregunto si entendió todo lo que le dijo la fiscal. Entonces le hago saber que esta es su primera oportunidad que usted tiene para emitir una declaración, es decir, dar contestación a lo que le acaba de decir la fiscal, pero sí le hago saber y lo apercibo si es su deseo hacer esta declaración, lo que usted me diga, tanto lo que beneficie o perjudique, lo puedo tomar en consideración al momento de resolver su situación jurídica, pero que también tiene el derecho de guardar silencio. De igual manera, le hago saber que el delito por el cual me está solicitando la fiscal quede usted vinculado a proceso es el delito de suministro a narcótico, para que ella pueda decidir si usted queda o no queda sujeto a este procedimiento penal. Tiene 2 tiempos para resolver su situación. Estos tiempos son de 72 y 144 horas, o bien puede renunciar a estos plazos constitucionales y solicitar se resuelva en esta propia audiencia. Consulte por favor con su abogada para tomar la mejor decisión del momento en que se va a resolver su situación.
¿Va a declarar o guardar silencio? El juzgado va a declarar y que se resuelva hoy. Perfecto, muchas gracias. Fiscal, ¿va a hacer debate alguno para, primero, perdón, alguna aclaración o precisión? Ninguna, señora. ¿Va a hacer debate para la vinculación? Gracias, señoría. Hasta este momento esta defensa no cuenta con algún elemento de dato objetivo en cuanto a la vinculación al proceso, solicitando únicamente se resuelva conforme al límite constitucional y 316 del Código Nacional. Gracias. Entonces declaro cerrado el debate y procedo a resolver, siendo que la primer término me declara la competencia de quien resuelve esto en virtud de que los hechos suceden dentro de esta localidad de Torreón, Coahuila, lugar donde se ejerce jurisdicción. Ahora bien, para adoptar un acto de vinculación a proceso es necesario que se cumplan los requisitos legales y constitucionales marcados en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el artículo 19 constitucional, atendiendo con ello entonces que los dos primeros requisitos ya se han dado cumplimiento, puesto que en esta propia audiencia por parte de la fiscal le hizo saber al señor Luis Fernando Puentes Barrios el delito por el cual se le estaba iniciando una investigación, y por parte de esta autoridad le di la oportunidad de declarar optando por guardar silencio. El tercero de los requisitos es que de la información vertida por parte de la fiscal se desprenda un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado. Atendiendo entonces con ello, tenemos como información relevante que tenemos un hecho de que el día 6 de mayo de la presente anualidad a las 13 horas con 45 minutos, cuando ven que el imputado Luis Fernando Puentes Barrio suministra a una segunda persona que hasta este momento no se tiene identificado unas sustancias de las cuales son prohibidas y que este suministro es sin la autorización de la autoridad correspondiente, y que esta sustancia fueron 3 bolsas tipo Ziploc en color negro translúcido que contenía metafetamina con un peso de 310 miligramos de acuerdo al dictamen de identificación de narcótico realizado por la perito María de Rocío Tavera Córdoba, y que este suministro fue en el exterior del domicilio con fachada blanco de la calle Huachinango del fraccionamiento del Rancho Alegre de esta ciudad de Torreón, Coahuila. Lo anterior se escuchó y se verificó también con los siguientes datos de prueba señalados por parte de la fiscal. Además de ello, del propio informe, del propio dictamen de identificación de narcóticos realizado por dicha perito María Rocío Tavera Córdoba, determina a través del oficio 4636/2026 que la sustancia que suministró sin esta autorización también era metafetamina con un peso de 310 miligramos, y que inclusive también una vez que fue alcanzado en la calle del Huachinango del exterior del domicilio marcado con el número 107-A del propio fraccionamiento Rancho Alegre, también lo localizan a través de la inspección de persona, fajada en la cintura del lado izquierdo 11 bolsas tipo Ziploc de color negro translúcido que contenía piedra cristalina y granulada, que de acuerdo al dictamen de narcótico también era metafetamina con un peso neto de 1.478 miligramos, y con este dato de prueba y esta propia inspección realizada en el informe policial homologado, cuyo también es un indicio razonable y suficiente, que me permiten establecer que la sustancia que traía consigo el señor Luis Fernando Puentes Barrios en una bolsa que traía consigo en su mano izquierda, que saca con su mano derecha 3 bolsas y se la entrega a esta segunda persona, es decir, se la suministra, también era narcótico de los prohibidos en la Ley General de Salud, y con ello entonces la transmisión o suministro correspondiente por parte del imputado, el cual inclusive puede ser aún de manera gratuita, ya que hasta este momento no se verificó alguna entrega de cantidad, pero también el tipo penal que nos ocupa es aún y cuando sea de manera gratuita. Atendiendo entonces a este informe policial homologado, el dictamen de identificación de narcótico, así como también el dictamen de fijación fotográfica de indicios realizado por la propia perito María de Rocío Tavera Córdoba, tanto de las 11 bolsas que le encontraron dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata al señor Luis Fernando Puentes Barrios, así como también de las 3 envoltorios o bolsas tipo Ziploc translúcido en color negro que encontró en un diverso elemento, el elemento Eduardo, aseguradas en el suelo, en las cuales fueron arrojadas por esta segunda persona, y que de acuerdo también al propio informe policial homologado también se encuentran las propias entrevistas de los propios agentes policíacos que realizan la detención y la localización de estos narcóticos en el suelo. Información entonces con la fijación fotográfica también es indicio relevante y concordante para acreditar las circunstancias de ejecución, es decir, y de
que estas sustancias fueron fijadas a través de las impresiones fotográficas para que también la perito Perla Lice Duarte González fijara el lugar en donde suceden los hechos, y con esto también se acredita la circunstancia del lugar de acuerdo al artículo 19 constitucional, que la perito Perla Liced acudió al lugar en donde suceden los hechos, en calle del Huachinango del fraccionamiento Rancho Alegre, en el exterior del domicilio de la fachada en color blanco, en donde se hace este suministro con una diversa persona para fijarla a través de 3 impresiones fotográficas y una planimetría del lugar. Atendiendo con ello también, si bien el imputado es farmacodependiente a la metafetamina, de acuerdo al dictamen toxicológico de fecha 8 de mayo realizado por el perito José Luis Vázquez Hernández, que es el médico legista, pero sin embargo hasta este momento se ha verificado con la información vertida por parte de la fiscal que las sustancias que traía consigo dentro de su radio de acción y disponibilidad inmediata tenían esta circunstancia de suministrar aún de manera gratuita a una tercera persona, y con ello también, de acuerdo al informe policial homologado y las entrevistas por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, con los cuales son concordantes y coincidentes, que era usted, señor Luis Fernando Puentes Barrios, la única persona que se encontraba junto con esta segunda persona que vestía playera gris sin pantalón de mezclilla en color azul y tenis en color blanco, el cual se dio la huida, que estaba realizando este suministro y no era ninguna otra persona, y aún sabiendo inclusive que suministrar narcóticos aún de forma gratuita, esto puede constituir un delito, usted decidió hacerlo. Es por ello que hasta este momento no se ha actualizado ninguna causa de distinción de la acción penal o excluyente de delito. Es por ello que sí se dicta un auto de vinculación a proceso en contra del señor Luis Fernando Puentes Barrios por el delito de suministro de narcótico previsto y sancionado por los numerales 477, 475 y 479 de la Ley General de Salud, así como su forma de participación como autor material directo y de manera dolosa de acuerdo a los numerales 34, apartado a fracción primera, y artículo 38 y 39 de todo el Código Penal vigente en el Estado. Y una vez que se ha vinculado a proceso, ¿alguna otra solicitud? Sí, señoría, la imposición de medida cautelar. Adelante, por favor. Se solicita con fundamento en lo dispuesto por el artículo 153, 154, 155, fracción 14ª, en relación con lo dispuesto por el artículo 168, en su fracción primera y tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se imponga la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Lo anterior, su señoría, ya que se advierte un peligro de sustracción por parte del imputado, primeramente, por lo que hace a la fracción primera de dicho numeral, su señoría, se cuenta con entrevista que se le realizó al imputado ante la representación social, asistido por defensor público, en el cual manifestó como domicilio el ubicado en calle Divina Providencia número 25, en la colonia Santa Rita de Guadalupe, Zacatecas. Asimismo, ¿qué número, perdón? Número 25. Colonia Santa Rita de Guadalupe, Zacatecas. También, por lo que hace a la unidad de medidas cautelares, mediante un oficio de no verificación número 328 del 2026, de fecha 7 de mayo del 2026, el cual está suscrito por Citlali Marcela Cárdenas Ramírez, supervisora de la unidad de medidas cautelares. También dentro de este informe nos manifiesta que el domicilio que les proporcionó el imputado es igual en calle Divina Providencia número 25, colonia Santa Rita, Guadalupe, Zacatecas. Dentro de este informe de no verificación, su señoría, es importante señalar que el imputado, al momento de la entrevista con la evaluadora de la unidad de medidas cautelares, con la intención de que se realizara una evaluación de riesgos procesales, pues no proporcionó fuentes telefónicas ni fuentes de referencia con las cuales se pudiera verificar esta información. Es decir, su señoría, que el imputado tiene un domicilio fuera del estado de Coahuila, ya como quedó precisado en el estado de Zacatecas, por lo cual no tiene arraigo en esta ciudad, en este estado donde va a llevar a cabo su proceso, y tampoco se cuenta con información respecto a su asiento de familia y tampoco sobre su residencia habitual. Es decir, no hay arraigo, su señoría. Se actualiza esta fracción primera, el artículo 168, no proporciona ningún domicilio dentro de esta ciudad de Torreón, Coahuila, en el cual pudiera ser verificado. Y por lo que hace la fracción tercera, su señoría,
En cuanto al comportamiento del imputado posterior al hecho cometido, se solicita se toma en cuenta esta conducta agresiva y desafiante que mostró el imputado al momento de ser detenido después de que suministrara el narcótico, ya que, como quedó precisado dentro del informe policial homologado, pues con una navaja trata de lesionar a uno de los elementos, en este caso el elemento Jorge Yadir Almanza Rodríguez, que es agente de investigación criminal, con este cuchillo para evitar ser detenido, ya que les gritaba: ¿qué quieren aquí, culeros? Nomás andan mamando, váyanse a la verga, no sabe qué les pueden pasar si no se van, y que al momento de tirarle los navajazos le gritaba: no me van a llevar, culero, primero te mato. Pues esta conducta se advierte, su señoría, que el imputado no tiene voluntad de someterse a la persecución penal, por lo cual se considera que esta medida cautelar de prisión preventiva pues sería la única medida cautelar suficiente para garantizar la comparecencia del imputado al presente proceso, ya que ninguna de las otras que establece el artículo 155 en sus fracciones ya conocidas por la defensa, pues sería viable aplicar una de estas, porque para que surtan efectos pues se necesita un domicilio, y que este domicilio esté dentro de la jurisdicción pues de este juzgado para poder continuar con el proceso, su señoría. ¿Esto? Sería todo. ¿Plazo de investigación? Se solicitarían 3 meses, señoría. Defensa va a hacer debate de medida cautelar y plazo de investigación. Gracias, señoría. Estamos de acuerdo con el plazo de investigación de 3 meses, ya que puede ser también beneficioso para la defensa. En cuanto a la medida cautelar, su señoría, únicamente es solicitar se resuelva conforme al test de proporcionalidad, asimismo solicitando se aplique el criterio de mínimo de intervención, debido a que se está solicitando la medida cautelar más lesiva a mi representado. En este caso, señoría, únicamente defensa estaría oponiéndose a que se imponga esta medida cautelar en cuanto a la fracción tercera, esto debido a la conducta al momento que asimismo lo acaba de manifestar la gente del Ministerio Público, que fue durante el momento de la detención, y esta fracción pues únicamente nos manifiesta que esta conducta posterior al hecho cometido tiene que ser durante el procedimiento o en algún otro anterior. En ese momento, señora, mi representado únicamente estaba siendo detenido, no sabía todavía si iba a estar sometido a algún procedimiento o no. En cuanto al domicilio, señora, únicamente solicitar que quede a criterio de este órgano jurisdiccional, ya que mi representado en ningún momento ha alcanzado el domicilio y pudiera existirse la cita a este procedimiento bajo otras posibilidades que nos otorga el Código Nacional. Es cuatro. Fiscal, ¿va a dar contestación a los argumentos vertidos por parte de la defensa? Pues solamente que se reitera la solicitud, su señoría, y en cuanto al domicilio es en atención a que se encuentra fuera de este estado, su señoría. ¿Será escuchada sin igualdad de condiciones, defensa? Sí, su señoría, nada que manifestar. Se declara cerrado el debate y procedo a resolver, siendo que nos encontramos ante segundo motivo de procedencia de imponer medidas cautelares, puesto que en esta propia audiencia al imputado de referencia se le ha vinculado al proceso por el delito de suministro de narcótico. La medida cautelar que me está solicitando la fiscal es la de la prisión preventiva de manera justificada, tomando en consideración el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales y sus 2 fracciones, que es por la falta de un domicilio dentro de esta localidad en donde se está llevando a cabo el procedimiento penal, y en su momento también por la conducta, el comportamiento del imputado posterior al hecho, de acuerdo a la fracción tercera, tomando en consideración en primer término que de acuerdo a la propia entrevista levantada ante la agente del Ministerio Público y así como también en los datos proporcionados a la unidad de medidas cautelares para hacer el debido estudio de riesgos procesales, el imputado señaló como domicilio donde podía ser localizado en calle Divina Providencia, número 25 de la colonia Santa Rita de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas, pero sin embargo, de acuerdo a la información vertida por la unidad de medidas cautelares, Citlali Marcela se ha informado a través del oficio 328/2026 de fecha 7 de mayo de la presente anualidad que no fue posible la verificación
del domicilio, puesto que el propio imputado no proporcionó ningún número telefónico de alguna red de apoyo familiar para verificar los datos correspondientes. Asimismo, se hace mención que y así como también del comportamiento posterior, es decir, que después de haber cometido este suministro de narcótico a una tercera persona y al tratar de ser detenido, sacó de entre sus ropas una navaja con la cual amenazó a los elementos policíacos para realizar la detención, para evitar la detención correspondiente. La defensa solicita se establezca a través de una medida cautelar diversa, atendiendo al principio de proporcionalidad y idoneidad pertinente para la mínima intervención, señalando la fiscal, inclusive en su primera intervención, que ninguna de las otras medidas cautelares podrían ser suficientes para garantizar la presencia del imputado, que es precisamente el peligro de sustracción del mismo, en virtud de que no se tenía un domicilio real y cierto en donde en su momento pudiera ser localizado o podría llevar a cabo las diversas medidas cautelares, es decir, ya sea la presentación periódica, la garantía económica o inclusive hasta el propio resguardo domiciliario, toda vez que hasta este momento no se tiene un domicilio real y cierto por parte del imputado. Tomo en consideración los argumentos vertidos por parte de la fiscal en el sentido del artículo 168 en su fracción primera, ya que queda debidamente establecido en la fracción primera de la falta de arraigo en el domicilio en el cual se va a llevar a cabo su procedimiento, ya que hasta este momento la única información que se tiene es que el imputado tiene su domicilio en el estado de Zacatecas y que en este caso concuerdan nada más con los datos en cuestión al Estado, con los datos proporcionados ante este órgano jurisdiccional, pero sin embargo los datos que fueron proporcionados en los datos personales del imputado no corresponden a la calle ni colonia. En ese sentido, le dejo a salvo los derechos de la defensa para que en el momento procesal oportuno y así se lo considere y se verifique que dentro de esta localidad de Torreón, Coahuila, anteriormente ya se haya tenido un domicilio por parte del imputado, corresponde entonces a dejarle sus derechos para que pueda proceder a las correspondientes cuestiones de procedimiento del procedimiento penal o de inclusive de verificar medidas cautelares. La tercera fracción establece que el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento, y si vamos en esta circunstancia de que es durante el procedimiento o en otro anterior, hasta este momento pues solamente se ha escuchado que se tiene un procedimiento penal en contra del propio imputado, que este procedimiento penal es en el que estamos actuando, que no existe hasta este momento ninguna otra información relevante que se tenga esta circunstancia de que no haya tenido esta voluntad de someterse al procedimiento. En el entendido de esta circunstancia de la conducta de agredir a los elementos policíacos, definitivamente dentro del Código Penal vigente, en el Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza existe la figura y la clasificación jurídica del delito de violencia contra miembros o instituciones de seguridad, en la cual le dejo a salvo las facultades de usted, Fiscalía, para que en el momento procesal oportuno y si así lo considera, puedan solicitar todavía esta formulación de imputación en su momento por dicho delito, pero sin embargo ese es un delito independiente que también en su momento también, si ustedes consideran que se cuenten con los datos idóneos y pertinentes para establecer esta circunstancia de un nuevo, que con este hecho también se puede establecer un nuevo delito, se continúe dentro de este procedimiento penal con una acusación formal por un diverso delito o continuar inclusive en su momento una causa penal diversa. De esto dejando a salvo las facultades que ustedes tienen para investigar lo correspondiente y determinar en su momento si continúan dentro de este procedimiento penal con una clasificación diversa o en su momento también una nueva causa penal que nos ocupe y que se podría seguir en contra del imputado de referencia, pero sin embargo hasta este momento no tenemos un domicilio real y cierto, ya que ante esta autoridad señaló un domicilio totalmente diverso al que señaló ante la gente del Ministerio Público, y esto sí me da a establecer entonces una falsedad de domicilio ante este órgano jurisdiccional, toda vez que previo a esta audiencia, bajo protesta de decir verdad, bueno,
se hizo también la pregunta de que si sus datos eran reales y ciertos, y el propio imputado me señaló que sí, dando un domicilio totalmente diferente al que fue proporcionado en primer término y que fuera señalado por parte de la fiscal, y que con ello entonces para esta autoridad sí considera una presunción de fuga. Entonces son dos circunstancias, una falsedad en cuestión a los domicilios, que ambos son en el estado de Zacatecas, y que con ello entonces da a establecer que no cuenta con un domicilio real y cierto dentro de esta localidad de donde se está llevando el procedimiento. Entonces se impone como medida cautelar de la prisión preventiva de manera justificada por el tiempo que dura el procedimiento, girándose el oficio al director del Centro Penitenciario Varonil para hacerle del conocimiento lo anterior, y que será bajo su vigilancia toda vez que se encuentre interno en dicho centro. Asimismo, se autoriza el plazo de investigación de 3 meses que ha sido solicitado por parte de la fiscal para el plazo de investigación complementaria, y que no existió oposición por parte de la defensa, y que es un término común de ambas partes, estableciéndose entonces que empieza el día de hoy, 9 de mayo de la presente anualidad, para concluirse el 9 de agosto de la presente anualidad. Una vez que se concluya el plazo de investigación complementaria y no fuera solicitado por ninguna de las partes procesales alguna prórroga de plazo de investigación, atienda por favor, fiscal, al numeral 324 del dicho ordenamiento legal en cita. Últimas peticiones. Sería todo, señoría, gracias. Defensa. Es todo, señoría. Señor Luis Fernando, ¿tiene alguna duda o petición de lo que se acaba de resolver? Entonces, sin existir ninguna otra solicitud o petición, declaro concluida la presente audiencia. Que tengan buen día.